Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Reinaldo Arú. Hoy voy a hacer una entrada un poco diferente porque les cuento que activamos nuestra página de Facebook nuevamente y aparte de las publicaciones que estamos haciendo de fotos y de citas bíblicas y todo esto, para la gloria del Señor estamos publicando los audios de los sermones semana tras semana para que cada uno de nosotros podamos llevarnos un poco de ese mensaje con nosotros durante la semana. Entonces hoy saludo a todos aquellos que por la gloria del Señor, por la gracia del Señor, nos estén escuchando esta semana en Facebook. Para los que nos visitan, mi nombre es Reinaldo Arú y yo soy copastor acá en la Iglesia Bautista Central de Ocumare del Tuy. Y esperamos a aquellos que nos escuchan que pronto nos visiten también, los esperamos con ganas. Yo esta semana pensaba muchísimo en las cosas que Dios nos ha dado, a mi esposa y a mí. Tenemos mucho para agradecer. El Señor nos dio una casa que no era la que nosotros estábamos buscando. Nos dio un sitio para vivir que no era el que nosotros queríamos. Yo trabajé en Caracas mucho tiempo, todavía trabajo en Caracas, pero ahora con toda la situación del transporte hay mucha más flexibilidad. Y es más el tiempo que trabajo desde mi casa que en la oficina. Pero durante mucho tiempo trabajé en Caracas, el transporte siempre fue difícil para Caracas, desde antes del tren, con el tren. Siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado. Y yo estaba obstinado, hermano. Cuando yo empecé con Gracie, empezamos a buscar casa. Y yo le decía a Gracie, no, yo no quiero comprar casa en Charallave. Yo no quiero seguir con esa viajadera. Yo quiero comprar casa en Caracas. Y estuvimos así, hermano, así. O sea, teníamos la posibilidad de comprar un apartamento en Caracas. En ese entonces, bueno, empezó todo el desastre. Apenas empezaba todo el desastre en el que estamos metidos hoy y parecía como que si el Señor nos hubiera cerrado una puerta porque el precio que tenía el apartamento nos aumentó de un día para otro. Una cosa imposible. O sea, era imposible pensar en reunir esa cantidad de dinero. Ya nos habíamos esforzado muchísimo para llegar a una suma y ahora teníamos que prácticamente duplicarla. Entonces, bueno, en esos mismos tiempos yo empecé a venir acá a la iglesia así, medio esporádicamente, un domingo sí, 4 domingos no, y en eso yo le digo a Gracie, bueno, no nos queda más nada, tenemos que comprar algo porque si no la plata se nos hace salir agua, vamos a comprar el apartamento que vimos en Charallave, por lo menos para tenerlo ahí como inversión y después vemos qué hacemos. Bueno, pues esa fue la casa que el Señor nos dio. Todavía no sabíamos que íbamos a estar aquí, pero el Señor nos trajo a Charallave. Y por su gloria y por su gracia y por su poder nos trajo a esta iglesia. Y aquí conocimos del Señor los dos. Y los que nos han visitado saben que en nuestras casas no hay muchos muebles. Si van más de 3, la mayoría se va a tener que sentar en el piso. Les digo de una vez. Pero lo que sí les digo que se van a encontrar es la bienvenida y mucho amor, mucho calor, así sea sentaditos en el piso. Pero eso es lo que tenemos. Y tenemos grandes planes para nuestra casa, para nuestro hogar. Pero el Señor se ha mantenido diciéndonos, no, eso no es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo no quiero que ustedes remodelen el apartamento, yo no quiero que ustedes estén comprando nada que no sea necesario, porque yo los necesito a ustedes dedicados a otra cosa. Lo que sí nos dio Dios en ese apartamento y que no puede comprar ninguna suma es que cada vez que uno abre los ojos allí y se asoma por la ventana, ve un cielo, un amanecer espectacular. Todos los días uno abre los ojos para ver la obra de arte que el Señor preparó para uno ese día. Es difícil despertarse, ver por la ventana así y no agradecerle al Señor. Pero ¿saben una cosa? Hay días en que no puedo hacerlo. A pesar de todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado, hay días en que no puedo hacerlo. Hay días en que veo el sitio donde yo me siento a orar y lo veo sin ganas, sin ánimo. Cuando todo va bien es muy sencillo tener fe. Es muy sencillo agradecer, es muy sencillo sentir la presencia de Dios. Cuando todo va bien es fácil orar, es fácil dar gracias,
Como decía, es sencillo tener fe, pero hay días en que la fe es difícil, hay días en que la fe es complicada, hay días en que la fe es dura, días de preocupación, días de angustia, días de colas, días de hambre, días de enfermedad, días sin sueños, días de pesadilla, días de opresión, de injusticia, días de muerte. Hay días que no son, en los que no es fácil tener fe, en los que no es fácil levantarse como ese santo que siempre se ve los domingos en la mañana en la iglesia. Hay días difíciles, días en que se nos cae la túnica y las alitas y la aureola y simplemente somos nosotros sufriendo. Muchas veces nos levantamos a esos días y uno se pregunta, cuando abres los ojos en la mañana y lo primero que piensa es, Señor, ¿cómo voy a hacer para terminar este día? ¿Cómo voy a hacer para mantenerme firme? ¿Cómo voy a hacer para llegar a la noche? Cuando te levantas en la mañana y no tienes algo que servirle a tus hijos en la mesa, cuando te levantas en la mañana nuevamente sufriendo la misma enfermedad, el mismo dolor, recordando quizá una traición. Tantas cosas. ¿De dónde se supone que el hombre tiene que sacar esa paz, esa confianza y ese gozo del que habla la palabra? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Yo, no sé, los que ya me han escuchado predicar varias veces, normalmente predico fuera de temporada. Ustedes dirán, bueno, ya hace 2 semanas que pasó la Semana Santa, o 2 o 3 semanas, no recuerdo cuánto, y vamos a volver sobre uno de los pasajes de la Semana Santa. Bueno, pues sí. En el capítulo 19 de Juan, leamos desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor allí: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Que el Señor bendiga su palabra. En estos versos, en este capítulo 19, llegamos a un punto crucial del juicio de Jesús. Estamos ya casi llegando al clímax de todo el asunto, ya se va a dictar la sentencia. Se amaneció ese día y ya habían pasado una serie de cosas. El Señor había sido arrestado, había sido llevado ante Anás, luego ante Caifás. Se había llevado a cabo aquel juicio fuera de toda norma según la ley judía. Había sido acusado injustamente, se habían levantado falsos testigos contra él. Y lo que se veía era simplemente la intención de destrozar a este hombre, destruirlo, asesinarlo. Simplemente había un problema. Unos años atrás, recuerden que Jerusalén, Judea, toda la tierra de Israel estaba bajo dominio romano, desde hace algunos años. Y unos años atrás, Roma le había quitado a la provincia de Judea la autoridad para dictar sentencia de muerte, para aplicar sentencia de muerte. Las autoridades en Judea no podían matar a un criminal. Esa era una autoridad que se reservaba para el representante del poder romano en el sitio. Entonces esta gente obviamente amanece tempranito y agarran a Jesús y se lo llevan como lo tienen al pretorio, donde estaba el gobernador romano Poncio Pilato. Todos estos últimos capítulos de Juan dejan ver el carácter tan turbio, tan sucio,
que lamentablemente el hombre ha metido en la política. La manera en la que se confabula la gente para conseguir lo que quiere. Fíjense que estos sacerdotes y estos principales no presentan una acusación específica contra Jesús. Cuando llegan allá, Pilato les pregunta, ¿y qué ha hecho? Y le dicen, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. Pero esto lo hacen, esto no fue una mera respuesta casual, esto fue pensado, hermano. Esta gente sabía que si le decían a Pilato, es que este es un blasfemo, no, llévense su hombre y lo juzgan ustedes. De hecho, intentó hacerlo en alguna parte del intercambio entre los judíos y Pilato. Así que lo llevaban con una acusación, sin una acusación específica. Aquí te traemos a este hombre. ¿Sí? Pilato desde el principio trató de escabullirse del asunto, ¿no? De alguna manera, no porque fuera un hombre justo, no porque le cayera bien Jesús, no porque reconociera que Jesús era Dios ni nada por el estilo. Simplemente la situación le resultaba de alguna manera peligrosa, incómoda y quería salirse de todo ese paquete. De alguna manera también tampoco deseaba complacer a aquellos hombres. Y ya vamos a ver algunas razones de por qué. Entonces intentaba, le decía, yo no encuentro ningún pecado en este hombre, vamos a soltarlo, yo no veo por qué haya que matarlo. E incluso en todo este intento de no ceder a la petición de matar a Jesús, lo azota. Todo esto antes de que empiece un juicio. Todavía Pilato no estaba sentado en el tribunal, él simplemente agarró a Jesús, se lo entregó a los soldados, azótenlo, examínenme a este hombre, así ese era el eufemismo que se usaba, y eso significaba que te amarraban en una columna y te caían a correazo. Te azotaban hasta que ya no podías más. Todo con la intención de que, bueno, aquí se los traigo, ya los castigué, vamos a soltarlos. Y todavía estos hombres seguían en su empeño. No queremos que lo sueltes. Según nuestra ley, él es digno de muerte porque es blasfemo. Él debe morir porque se hace a sí mismo hijo de Dios. Y estas tres palabras, de todo lo que le estaba diciendo esta gente a Pilato, estas tres palabras retumbaron en la cabeza de Pilato. Hijo de Dios. Yo quisiera, y traté esta semana de entender un poco más allá a Pilato, porque sabemos que era un hombre, lo que siempre hemos dicho, un hombre débil de carácter, una persona pagana, pero ¿qué estaba pasando por la mente de Pilato en aquel momento? No lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos pistas. Había varios miedos creciendo en Pilato. De hecho, dice la palabra en el mismo capítulo 19 de Juan, justo en el versículo 8, cuando escuchó que Jesús decía que él era el Hijo de Dios, en el versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, que de alguna manera habían cosas que lo estaban presionando, temores que lo estaban atacando en ese momento. Y uno de ellos yo creo que fue la posibilidad de una revuelta, creo que era el más obvio. La historia nos dice que cuando Pilato llegó a Judea, él fue enviado por el imperio para gobernar allí en Judea, él ocupó la fortaleza Antonia. Era una construcción militar que había construido Herodes en la esquina de uno de los pórticos del templo. No sé exactamente cuál, pero estaba pegadita de los pórticos del templo. Y esos muros eran visibles desde los patios del templo. Cuando Pilato llegó a la ciudad de Jerusalén, lo primero que se le ocurrió hacer a este hombre, que no era nada sutil, fue guindar los escudos, unos escudos que tenían las insignias y la imagen del emperador Tiberio en los muros de la fortaleza Antonia, a la vista de los patios del templo. Los sacerdotes, por supuesto, se engrincharon, como decimos nosotros. Y como ellos tenían tanta capacidad para manipular a las masas, en respuesta a lo que hizo Pilato, se empezaron a producir revueltas, disturbios, empezó la gente en las calles a
armar escándalo, porque lo que estaba pasando allí, si no nos hemos dado cuenta, era considerado simplemente un sacrilegio. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en la Biblia, el Señor les había prohibido a los judíos hacerse imágenes. Y ellos consideraban eso simplemente como símbolos idolátricos y estaban a la vista del patio. Y sí, Pilato al final sofocó sangrientamente las revueltas, pero también se vio forzado a retirar los escudos de la pared. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta gente que estaba en los puestos principales en Judea, los sacerdotes, la gente del consejo, esta gente a lo mejor no tendría el poder político total de control en ese sitio, pero sabían exactamente cómo podían manejar las situaciones. Manejaban a la gente, manejaban incluso a las autoridades. ¿Qué pasaba entonces con Pilato? Eran estos mismos sacerdotes los que le habían llevado a Jesús. Se lo llevaron un poco de gente para allá, para el pretorio, y el miedo que tenía Pilato era, esta gente me va a alborotar al pueblo otra vez. Y así como hoy medimos el éxito de un gobierno por la paz, por la tranquilidad, la seguridad que tiene el pueblo bajo su gobierno, en aquellos tiempos también era así, pero las consecuencias eran sumamente más graves. Tu cabeza podía rodar. Y sabemos que los romanos no tenían contemplaciones, entonces había una preocupación, un temor, porque esto desembocara en una revuelta nuevamente. Ese sería, digamos, el primer temor que azotaba a Pilato ese día. Luego yo diría que tenía temor ante lo desconocido. De alguna manera no comprendía quién era Jesús. No lo podía meter no lo podía clasificar, digamos. O sea, no podía decir, bueno, si este es un hombre común, un malhechor común, o este es un hombre de clase, o este es un hombre que realmente tiene un cargo, tiene una autoridad, tiene un poder, o viene o desciende de tal o cual. No podía clasificar a aquel hombre. Pilato era un hombre que era conocido por sus métodos terribles, sus condenas sin juicio previo, sus métodos para sofocar, para impartir justicia, o para, no digamos impartir justicia, para que se hiciera lo que él quería, eran brutales, eran sangrientos. Cualquier judío que viviera en aquella zona en aquel tiempo sabía lo terrible que era caer en las manos de Pilato. No tenía seguridad de nada. Primero porque no era ciudadano romano, no te protegía ley alguna. Y en medio de todo aquello, él esperaría que cualquier hombre que estuviera en su poder estuviera de rodillas, suplicando clemencia, suplicando perdón. Y allí estaba aquel hombre con una paz inquebrantable, con una calma sobrenatural. Y antes incluso de los azotes, ya hablándole de cosas que, ya va, vale, o sea, estás en una situación en la que estás en juego tu vida y tú me estás hablando de estas cosas. Vemos en Juan capítulo 18, desde el versículo 33, leemos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En esa situación, cuando sabes que tu vida está pendiendo de un hilo, Pilato no esperaba ese tipo de pregunta, ese tipo de conversación. ¿Crees tú que yo soy el rey? ¿O estás repitiendo lo que te están diciendo otros? Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? Es tu nación y los principales sacerdotes quienes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y responde Jesús, una de esas respuestas que tú dices, pregunta una cosa y entonces salen por otro lado. ¿Qué has hecho? Y Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, insistiendo, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús argumenta con Pilato. Le dice, tú dices que yo soy rey, y efectivamente no niega que él sea el rey, pero le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, y luego le dice, para dar testimonio a la verdad. No solamente está hablándole de temas que no tienen nada que ver con el asunto que están tratando. Si nos ponemos a pensar, le está diciendo, le está abriendo una puerta a Pilato. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y le dice, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato no podía entender aquello. Le traen a este hombre como un agitador. Su aspecto personal era el de un hombre común. Sin embargo, le habla de estas cosas. ¿Cómo era posible? O sea, no entraba en su cabeza. Y como no lo entendía, de alguna manera su instinto le decía, me estoy metiendo en un lío. No entiendo en qué me estoy metiendo. Y me quiero salir rápido de esto. Entonces hemos visto que tenía miedo de la posibilidad de una revuelta. Tenía miedo porque se estaba enfrentando a algo que no entendía por completo. Pero además de esto, Mateo nos deja un detalle adicional. Estaba atemorizado por los sueños de su esposa. En Mateo capítulo 27, versículo 19 leemos, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Tenemos que recordar que Pilato era romano, y eso significa que era pagano. Los romanos eran paganos a un nivel incluso peor que de los griegos. Los griegos tenían infinidad de dioses, pero los romanos, a esa cantidad de dioses, entonces sumaban lo que llamaban ellos los dioses familiares. ¿Y qué eran estos dioses familiares? Ancestros que habían muerto antes y que ellos también adoraban y les pedían. Era como rezar a los muertos. Pero no solamente eso, sino que el Imperio Romano aplicó una táctica de absorber la cultura. Todas las otras fuerzas militares de la antigüedad acababan con todo, cultura, religión, dioses, templos, todo lo acababan. Los romanos no, los romanos permitían que la gente siguiera su vida normal, adorar a sus dioses, pero no solo eso, muchos romanos lo añadían también a su propia religión. Y con esos dioses se venían las supersticiones. Entonces, aunque no tenemos un registro histórico cierto de que este hombre fuera especialmente supersticioso, por la naturaleza, por su ciudadanía, sabemos que de alguna manera su mente estaba afectada por estas cosas. Entonces, bueno, tenemos todas estas cosas revolviéndose en su mente, ahora sus supersticiones también están activas, este hombre dice que es hijo de Dios, recordemos también que él servía a un emperador que decía ser hijo de Dios. Entonces, todas estas cosas se mezclaban en la mente de Pilato y de alguna manera sus nervios estaban siendo destrozados, su orgullo estaba siendo también atacado por la manera en la que le hablaba Jesús. Y vuelve a entrar al pretorio y le hace una pregunta que yo creo que ocultaba otro gran número de preguntas que él hubiera querido hacer. Le dice, ¿de dónde eres tú? Él está tratando de entender a Jesús. ¿De dónde eres tú? Detrás de esa pregunta había otras preguntas más, yo creo que más profundas. ¿Qué no me estás diciendo? ¿De dónde sacas tú para estar con esta calma y con esta paz? Te acabo de destrozar. Y tú te mantienes con esa calma. Pero su orgullo solamente le dejó preguntar, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Y su pregunta, que ya demostraba de alguna manera el estado mental en el que estaba Pilato en ese momento, simplemente se encuentra con una pared de silencio. Dice la Escritura, mas Jesús no le dio respuesta.
Yo creo que eso terminó de alguna manera de exaltar a Pilato, porque lo que le pregunta lo hace con arrogancia. ¿A mí no me hablas? Yo tengo autoridad para crucificarte. No basta con lo que ya te hice. Te azoté, pero aún puedo clavarte en una cruz. ¿Y tú a mí no me hablas? Podría soltarte. ¿Y tú a mí no me hablas? Y Jesús, cuando finalmente abre su boca, le da la respuesta más increíble que te puedas imaginar en esa situación. Tú no tienes ninguna autoridad contra mí. La autoridad que tienes tú contra mí, la tienes porque te ha sido dada de arriba. Sin embargo, en medio de esa respuesta, que termina de apalear el orgullo de Pilato, yo me imagino los pensamientos de este hombre, ¿no? Corriendo a toda velocidad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Y el hombre se preguntaría, ¿pero qué? Lo acabo de destrozar, estoy a punto de hacerle pasar un infierno y este tipo se dedica a discutir el origen de mi autoridad. Tiene importancia de dónde viene mi autoridad, lo que importa es que la tengo. Tengo el poder para destruirte, tengo el poder para matarte, y tú te pones a discutir conmigo de estas cosas. Más allá de la arrogancia que pueda parecer que hay en ese pensamiento, yo veo detrás otra cosa. Veo el inicio de alguna manera, o el final, mejor dicho, del convencimiento de Pilato. Nadie podría conservar esta pose. Estamos hablando de un hombre que seguramente no podría ni siquiera mantenerse en pie, después de haber perdido toda aquella cantidad de sangre durante los azotes, que los habían golpeado, lo habían ridiculizado. Y el hombre iba a mantener esa pose, no es posible. Nadie que mantuviera semejante firmeza, semejante estabilidad podía estar mintiendo. Y dice la Escritura que después de esa respuesta, dice ahí mismo en el versículo 12, desde entonces Pilato procuraba soltarle. O sea, Pilato salió de esa conversación más apuradito. Vamos a ver cómo terminamos con esto. Yo no quiero tener nada que ver con esto. E intentaba más, procuraba más soltarle. Pilato había caído víctima, creo yo, de la manipulación de los sacerdotes, de sus propias supersticiones, de su propia arrogancia, de su propio orgullo. Sus oídos cerrados para escuchar lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Pero qué de Jesús? ¿No se han preguntado ustedes la razón por la cual Jesús no estaba intimidado? Muchos a lo mejor decimos, no, bueno, es que Jesús sabía lo que iba a pasar. No, bueno, es que Jesús era Dios. Pero la respuesta de Jesús nos dice mucho. ¿Por qué no estaba intimidado? ¿Por qué estaba en paz? ¿Por qué estaba calmo? Yo pregunto, ¿sería que acaso Pilato estaba mintiendo? O sea, ¿podría ser que es que Pilato estaba mintiendo y no tenía ninguna autoridad para hacer lo que decía que iba a hacer? No, Pilato tenía la autoridad. Tenía la autoridad dada por el Imperio Romano que el Señor, Jesucristo, el Padre, había permitido que se levantara sobre el pueblo de Israel. Pilato tenía autoridad. Los látigos habían demostrado que tenía autoridad. Él podía matarlo. Entonces no era por eso, no era que Jesús no estaba intimidado porque Pilato no tenía la autoridad. Ya veremos que él no estaba intimidado porque la autoridad de Pilato estaba subordinada a una autoridad superior. De hecho le dice el Señor a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. Y yo pregunto, ahí sacamos la conclusión, yo estoy a la merced de Dios, es lo que le está diciendo Jesús a Pilato. Ahora, ¿no es más terrorífico estar en las manos de Dios? La misma Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Si Pilato podía matarlo, Dios también. Entonces, ¿cómo no temer más? ¿Cómo no estar más intimidado ante semejante posibilidad? ¿Qué estaba viendo Jesús que nosotros, incluso hoy, ante eventos mucho menores, no vemos? No era que la voluntad de Pilato no tuviera poder, es decir, que Pilato no tuviera el poder para hacer su voluntad, lo tenía. No era que Jesús no estuviera en las manos de los miedos de Pilato, estaba. Aquel hombre estaba entrando en un estado de desesperación y iba a terminar tomando una decisión en base a ese estado de desesperación. Jesús estaba en las manos de Pilato. El asunto es que la voluntad de Pilato no era más que un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito. Y Cristo lo sabía. Jesús sabía que la autoridad de Pilato, el orgullo de Pilato, el puesto de Pilato, la investidura de Pilato, no era más que un simple instrumento en las manos de su Padre. El consuelo de Jesús en esa hora tan terrible era que Dios, que el gobierno soberano y el control soberano de Dios controlaba, regía, dirigía las circunstancias. Ese es el punto de la lectura que se hizo hoy. En Romanos 8, capítulos del 35 al 37, leemos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No solamente quién nos separará de Cristo, sino de su amor. Nos está diciendo que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿No les suena familiar? Tribulación, angustia. En este momento todos estamos con la mente a 100 por hora, tratando de asimilar los cambios y las cosas que están pasando como mejor podamos, para ver cómo podemos movernos entre toda esta locura que está pasando. Dice allí: persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Enfrentamos hambre, enfrentamos desnudez. Quizá no todos en el mismo nivel, pero estamos todos llegando a niveles a los que no habíamos llegado antes. Enfrentamos problemas, enfrentamos enfermedades, enfrentamos todos los días, no solamente en esta situación, en esta crisis, sino toda la vida. Hagan memoria, y toda la vida hemos enfrentado cosas. Como cristianos, aquí habla de persecución. Aquí habla de persecución. Como hijos de Dios, muchas veces hemos enfrentado eso también, y no solamente en la forma de personas que se burlan de nosotros o que nos atacan porque somos cristianos. Aquí en este país la cosa no es tan extrema. Sucede, pero no es tan allá. Pero ¿cuántos de nosotros nos vemos persecución de parte del mismo mundo, incluso en las cosas que están pasando hoy? Cada día, cada semana, son menos los asientos ocupados aquí en esta iglesia, y no solamente en esta, en todas. Porque cada día se hace más difícil, cada día se hace más complicado. Muchos hacemos nuestro mejor esfuerzo por estar, pero no siempre se puede. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Cualquiera de estas cosas que está mencionando Pablo acá. Voy a saltar directo al 37. Dice, antes, y quiero que presten atención a esa palabra antes.
Cámbienla por más bien, o por pero, como dice mi hermana Marixa. Viene hablando de una serie de cosas que todos enfrentamos. Y pregunta, ¿será que estas cosas nos van a separar del amor de Cristo? Dice, antes bien, más bien, pero, sin embargo, en todas estas cosas, ¿cuáles? Las que venimos hablando, tribulación, persecución, hambre, enfermedad, en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Será porque es que en todas esas cosas el Señor nos llena la nevera, nos da más de lo que necesitamos, nos llena las cuentas del banco? ¿Será que podemos confiar en que al final vamos a recibir una restitución por todas las cosas que la circunstancia nos quita? No. Dice allí, en el versículo 37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo, sabemos nosotros que todo el poder que tiene la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, todas esas cosas que hoy nos parecen tremendas y que causan sufrimiento en nuestras vidas, todas esas cosas están en las manos de nuestro Dios. Todas esas cosas son instrumentos en las manos de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 8, pero vamos un poco más atrás, versículo 28. Dice allí la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Generalmente leemos hasta aquí. Generalmente nos quedamos allí en el versículo 28 y muchos pensamos todas las cosas buenas o malas el Señor las usa para bien, y muchas veces cometemos un error de interpretación allí y pensamos, bueno, todas estas cosas aunque son muy malas el Señor las va a usar para bien, y si hoy estoy pasando esta necesidad, mañana yo voy a estar mejor. Mañana es el arco iris después de la tormenta. Si eso fuera así, no puedo ni siquiera pensar en la decepción de Pablo cuando vio la espada bajar sobre su cuello, después de haber sufrido quién sabe cuánto tiempo en una sucia prisión romana y de haber sufrido todo lo que sufrió durante su ministerio. Si esto se interpretara así, que mediante todas estas cosas el Señor va a obrar algo bueno para nosotros aquí, que puede ser, no digo que no pueda ser, pero no es una promesa. O sea, no se basa en que vamos a tener mejores cosas aquí, no se basa en que vamos a tener una mejor situación aquí. Si así fuera, el Señor le quedó mal a Pablo, porque terminó ejecutado de una manera sumaria, incluso ni siquiera fue público, porque Nerón estaba asustado de que la gente se le levantara cuando mataran a Pablo, y se lo llevó para una vía secundaria de que salía de Roma y de allí le quitó la cabeza. Si eso fuera así, entonces el Señor le quedó mal a Pablo. Pero el mismo Pablo, en el verso 29, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces vemos aquí el propósito. Dice, para los que conforme a su propósito fueron llamados. El propósito no es el arco iris después de la tormenta. El propósito no es la vida cómoda, no es la vida diferente, no es el hambre saciada, no es el vestido sobre el cuerpo. El propósito no es ese. El propósito de Dios es formar su carácter en nosotros. Algo que va mucho más allá de este mundo. Algo que va mucho más allá de las necesidades de este mundo. Y para eso usa Dios las cosas a las que nos enfrenta. Las dificultades, las escaseces, las faltas, las carencias, las traiciones, la soledad, la inseguridad, la violencia, la injusticia. Todos son pecados, pero todas están en las manos de Dios. Nada cae fuera de los planes eternos de Dios. Nada se sale de ahí. Pilato y todos los adversarios de Jesús
Eso no estaban jugando carrito. Caifás, su objetivo era matar a Jesús, sacarlo del medio. Le estaba fastidiando sus negocios, le estaba fastidiando su reputación, porque cada vez que podía, el Señor les lanzaba y les dejaba en evidencia delante del pueblo. Pilato de alguna manera no quería tener nada que ver con aquello y estaba renunciando incluso a su propia autoridad. Y de hecho la entregó en manos de aquellos hombres, porque básicamente se dejó torcer el brazo, en lugar de hacer lo que era justo, lo que demandaba su cargo allí. Porque el Señor no ha puesto autoridad para que hagan justicia. El Señor pone autoridad para que gobiernen con sabiduría. Sin embargo, Él dejó torcer su brazo. Entonces todos ellos estaban buscando hacer lo malo, buscando ni siquiera con la conciencia de que era algo malo, sino simplemente buscando acomodar las cosas y mantenerlas como estaban. Sin embargo, a través de todas esas cosas el Señor obró salvación. Yo no podría estar aquí si el Señor no hubiera sido crucificado. Ninguno de nosotros podríamos estar sentados aquí hoy sabiendo que tenemos seguridad de salvación en Cristo si el Señor no hubiera muerto. Vamos un poco más atrás. Los hijos de Jacob todos conspiraron contra José y lo arrojaron dentro de un tanque vacío, una cisterna. Queriendo matarlo, finalmente lo vendieron a una caravana que traficaba esclavos. Le ocasionaron demasiados sufrimientos a José. Sufrió cárcel. Estuvo lejos de su padre, al que amaba, lejos de su familia, lejos de su tierra, como extranjero. Sin embargo, en Génesis 50 leemos que Dios lo encaminó a bien. Y gracias a todo eso, el pueblo de Israel sobrevivió a una hambruna. El Señor proveyó comida, proveyó refugio, proveyó trabajo para toda esa gente como resultado del sufrimiento de José. Mientras estaba parado frente a Pilato o sentado o como sea que haya estado Jesús en ese momento delante de él, él miró a través de las circunstancias. Yo creo que ninguno de nosotros aquí ha estado en semejante situación. Golpeado, destrozado, azotado, avergonzado, humillado, totalmente rodeado. No había posibilidad de salir, de escapar de allí. Pero él miró a través de todas esas circunstancias, miró a la salvación que traería su sacrificio. Miró al gozo que sería alcanzado a través de su sacrificio. Jesús miró a través de la injusticia a la que estaba siendo sometido, a través del propio orgullo de Pilato, a través de todo aquel manejo político. Y me miró a mí y te miró a ti y supo que esa misma fuente que a él le estaba dando paz en ese momento, esa misma, digamos, fuente, sitio de donde él estaba sacando su paz, su tranquilidad, su confianza, su gozo, sería la que nosotros tendríamos disponible hoy. Lamentablemente no queremos ver más allá. Muchas veces no queremos ver más allá de las circunstancias. Muchas veces no queremos recordar el poder de nuestro Dios. ¿Será que podemos empezar a eso, a mirar más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, mirar más allá hacia el propósito divino que ha tomado Dios para cumplir en nosotros? Tenemos la seguridad de que Él lo va a cumplir. ¿Quieren saber cómo? Bueno, su palabra lo dice. Él es fiel
El que ha empezado la obra en ustedes es fiel y Él la terminará. Segundo, su hijo murió en una cruz. Yo no puedo pensar que aquel que entregó a su hijo a morir en una cruz me va a dar algo que sea malo para mí. Sea lo que sea. Quizá humanamente usted lo vea, malísimo, una enfermedad, una traición de un amigo, una separación de su pareja, un hijo que simplemente no quiere obedecer. Escasez, pobreza. Yo no puedo pensar que nada de eso sea malo, que mi Dios me lo dé porque sin sentido, sin un propósito. Todas las cosas que mi Dios envía a mi vida obran en mi vida para bien. Obran en mi vida para alcanzar el propósito divino de llevarme a la semejanza de Cristo. Miremos más allá de nuestras circunstancias. Miremos más allá de lo que nuestros enemigos nos hacen. Miremos más allá de lo que el mundo arroja a nosotros. Miremos a la salvación que Cristo ganó para nosotros. Miremos a la fuente de esperanza, de gozo, de paz y de confianza que fue abierta para nosotros por el sacrificio de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Miremos a través de todas estas cosas para hacer el trabajo de Dios, hacer la obra de Dios en el sitio donde estamos. Y créanme, no se trata de salir y trabajar y hacer. Muchas veces el simple hecho de levantarte en el momento en el que tus circunstancias te aplastan es el testimonio. Porque como Pilato se preguntó, ¿de dónde sacará este hombre esta calma? La gente a tu alrededor se lo pregunta. ¿Cómo este hombre o esta persona en esa situación está así? Está tranquilo, puede reírse, puede seguir adelante. ¿De dónde saca la fuerza? Y no estoy diciendo que no prediquen ni que no hablen la palabra, háblenla. El Señor nos mandó a hablar la palabra. Pero respáldenla con la confianza y la fe en acción en sus propias vidas. Confíen en el Señor y en lo que Dios ha prometido para nosotros. Miremos más allá. Y a todos, si aquí alguno de nosotros no conoce al Señor Jesús, no ha tenido un encuentro personal con Él, yo sé que tú estás atravesando por todas estas mismas cosas. Lamentablemente no te puedo decir que tengan sentido hoy para ti. Efectivamente el Señor las puede estar usando, pero para traerte de rodillas a Él, para que cruces la puerta que Él ha abierto para ti y entres al lugar donde está su protección, donde está su gozo, donde está su confianza. Yo sé que muchas veces puedes levantarte preguntándote, pero ¿y esto por qué? Tratando de encontrar un sentido a todo. Te digo, el único sentido para cualquier cosa en nuestras vidas es Jesucristo. Y si hasta ahora no le conoces, has venido caminando indiferente a Él, has estado de espalda a Él, hoy te invito a que lo busques, le conozcas, le aceptes como tu Señor y tu Salvador. Aceptes su propósito, el propósito del Señor, de Dios en tu vida. Él quiere hacerte de nuevo. Él quiere edificarte para llevarte a la semejanza de su Hijo, para limpiarte del pecado, para librarte de la pena del pecado, para librarte del poder del pecado, para librarte de este mundo que lo único que hace es agobiarnos y atacarnos y llevarnos a su presencia un día, a vivir en pleno gozo, en absoluta paz delante de Él.
Ven al Señor. Busca su gozo, busca su paz, en verdad, no una mera oración vacía. Entrégale al Señor tu alma y encontrarás el gozo y la paz que necesitas para caminar en esta vida con un sentido diferente.